Para conocer los inicios de la televisión local de Soria nos tenemos que remontar a 1989, concretamente al nacimiento de Telemadrid. Sí, oyen bien, la cadena madrileña, bueno, más bien su señal, fue determinante para comenzar a retransmitir los acontecimientos de Soria. ¿Cómo empiezan las televisiones en Soria? Pues bueno, solo existía la 1 y entonces había pues una inquietud de grabar los actos que estaban ocurriendo, actos del ayuntamiento, actos de fiesta de San Juan y demás. Entonces existían en realidad dos fotógrafos fuertes, era Montoya y Rosell, que empezaba. Entonces todos empezamos a ver que la calidad que se estaban dando las imágenes de VHS no tenían calidad, condiciones. Nos pasamos a sistemas profesionales, al sistema Umatiz y la productora de Montoya, que era Teleduero, después fue Teleduero, a M2. Entonces empezamos a grabar actos que serían interesantes. Empezamos nosotros a grabar partidos del Numancia con M2, íbamos a distintos sitios, a Andorra, Teruel, los desplazamientos que hacía el Numancia fuera, y empezamos a emitirlos cortando la señal de Telemadrid, que era una televisión que estaba montada, no una televisión, era una señal que recibían a través de un repetidor en la Sierra Santana, que estaba montado por Samuel. Y entonces lo que hicimos es se cortaba con un interruptor la señal y se metía a los partidos. Así estuvimos durante 4 o 5 meses hasta que la delegación de gobierno, a través de transmisiones, nos mandó la Policía Nacional y nos embargó los equipos. A esto vino que a la semana siguiente vino el responsable de telecomunicaciones con la Policía Nacional con presencia del alcalde de Soria, don Virgilio Velasco Bueno, se precintó el repetidor de Telemadrid, con el consecuente que se cortaba la señal. A raíz de eso se volvió a crear otro repetidor, se montó otro repetidor y se montó la señal, ya no nos lo cortaron. Y entonces a partir de ahí pues ya el ayuntamiento propuso, a través de su concejalía, hacer las fiestas de San Juan. Y sacamos las fiestas de San Juan sin publicidad, todo con una subvención del ayuntamiento, y así se estuvo durante 5 o 6 años hasta que se pudo meter publicidad y bueno, pues ya entonces empezaron las televisiones de Soria como... Las fiestas de San Juan de ese año nos dejaron además los primeros vídeos de unos jóvenes periodistas sorianos que hacían sus primeros pinitos en televisión. Ya no hay nada que hacer que no sea disfrutar, ya no hay nada que hacer que no sea naturalmente abrazarse a su pareja o a un grupo de amigos, aunque no los conozcas, y decirles lo que sea o no decirles nada y cantar esas sanjuaneras, quizá al son de esta banda. Se acercaron a mí los de Rosell, era una persona de radio, y dijeron, oye, necesitamos a alguien que haga la fiesta de San Juan. Me dio mucho miedo, yo no he salido nunca en la tele ni nada, pero oye, me eché al monte y me lo pasé francamente bien. Creo que es lo más divertido que he hecho en televisión en toda mi vida. Y además hacía la tele y la radio a la vez, o sea, pero bueno, me lo pasé francamente bien y sí fue mi primera experiencia, con todas las carencias que tienes entonces, lo de mirar a cámara, lo de no sé qué, todas esas cosas, pero bueno, la verdad es que fue divertido. La retransmisión de las fiestas de San Juan en Soria pasaba ya en los 90 por la grabación de imágenes aéreas. A mí se me ocurre, a mí siempre me ha gustado y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos grabar imágenes del aire? Con el helicóptero de la Guardia Civil, un año pudimos grabar, pero unos temas muy puntuales. Entonces alquilamos un helicóptero en Segovia, un ultraligero, fui yo una semana antes, hice la prueba, imagínate un ultraligero que eso se mueve, con un magneto de un Umatiz baja banda, y con una cámara aquí, que cuando el plano estaba aquí tenía que dar la vuelta el ultraligero, pero se grababan las imágenes de la salida de la Saca y de la llegada a la Vega San Miguel y la salida a las 2:30. Complejo porque tenías que estar dando vueltas y cuando oías el último disparo, el ultraligero tenía que dar la vuelta para buscar la salida. Era bastante complejo. Pero sí, ahí las imágenes están y ahí se grabaron. Los directos se realizaban en el patio de columnas del ayuntamiento. El primer año que trabajé en Tele Rosell, hacíamos un directo, hacíamos una parte que eran reportajes o pequeñas piezas, por decirlo de alguna manera, que al final terminaba siendo un reportaje que luego locutábamos, poníamos la voz y tal, con entrevistas acá y allá, y otra parte era un directo que hacíamos desde allí, desde el patio de columnas. Concretamente colonizábamos todo el departamento de urbanismo, donde teníamos nuestra logística y luego un salón, y ahí es donde hacíamos la emisión de los directos con Angelines Reglero, el único año que coincidimos los dos, hacíamos directos desde ahí más chulos que un 8, yo de pajarita solía ponerme,
Y era por la noche, era a las 10:30, 10:30, 11:30 más o menos. El fin de esas emisiones ocurre de que hasta ese momento el ayuntamiento daba una subvención, daba 1, 2, 3, 4 millones de pesetas para meterlas retransmitir las fiestas y la misa San Saturio y algún acto que pudiera ser de meeting de atletismo o actos protocolarios del obispo y demás. ¿Qué ocurre? Que a raíz de que se empieza a abrir la televisión, pues el problema es que el ayuntamiento quiere bajar el precio, entonces permiten meter publicidad y se empezaron a meter faldones, se empezaron a meter cuñas publicitarias, entonces se fue rebajando y cada año, como salía a subasta, llegó unos años que en vez de pagar al ayuntamiento, le tuvimos que pagar al ayuntamiento. Si hablamos de la televisión de los 90, no podemos olvidarnos de uno de los grandes logros del deporte español, protagonizado por un soriano en 1992. Fermín Cacho se trae para casa el oro de Barcelona con esta carrera retransmitida por los televisores de todo el mundo. Entonces tenía 21 años, estamos en plenos estudios, en estudios de periodismo, y a mí me pilló pues trabajando en el pueblo. En aquella época ya sabes que, por lo menos en aquella época, nosotros los estudiantes teníamos que trabajar donde pudiéramos, y entonces me pilló en el bar del pueblo, de camarero, echando una mano, ganándome un dinero, y recuerdo perfectamente cómo me pilló justo esa tarde ahí en la barra, y tengo la anécdota de que teníamos en la barra, había los chuches, los de los críos y todo el tema de los helados, pillaba un poquito lejos de la barra, y en el momento de la carrera me acuerdo que vino un niño, empeñado, que en ese momento dije, ¿puedes esperarte 2 minutos? Se empeñó. Entonces me hizo ir y me perdí unos segundos, poquitos, pero me perdí unos segundos de carrera y me sentó bastante mal. Pues lo viví con una auténtica locura. O sea, estamos todos fuera de este. Yo no he visto ningún acontecimiento deportivo que me haya sacado más, digamos, de mis casillas en sentido positivo. Además te pillas sin trabajar en este medio, es decir, fuera de contexto, más que cualquier ascenso en Numancia, más que cualquier permanencia, sino ese momento en que Cacho enfila la recta y que no le ganan y que va a ganar y que va a ganar y que va a ganar, todavía se me ponen los pelos de punta. Fue yo creo lo más impresionante que he vivido y yo creo que no se va a volver a repetir ahora. El ayuntamiento se volcó en Fermín Cacho y se le hizo un homenaje, se le grabó, pues como vienen los campeones ahora de Numancia, con todos los actos que recibió, se grabó en el ayuntamiento, en el salón de plenos hizo un acto, salió al salón y todo eso se transmitió por televisión, es decir que lo recuerdo con bastante intensidad.
Creo que los Juegos Olímpicos y Fermín Cacho es un golpe. Además, coincide con el florecer de Soria Natural, que ya existía, pero bueno, Soria Natural, Fermín Cacho era como un binomio, ¿no? Y creo que también realza Soria. Además, es que en esos años coinciden un montón de avatares. Coincide que una chica como es María Reyes es Miss España en esos tiempos. Yo creo que Soria pasó de dejar ser conocida por el frío y el tiempo, ¿no? Y llegó el piporrazo, ya te digo, esos eventos, el vóley, aunque no era tan... El vóley, el ascenso de Numancia, Barcelona 92, digamos que en un margen de 10 o 12 años pasamos de ser conocidos por el frío, Machado y a lo mejor que el Duero nace en la provincia de Soria, que era lo que a lo mejor más nos destacaba, a ser conocidos, Fermín Cacho, Abel Antón, el Numancia está en primera, el voleibol ha ganado ligas, ha llegado a jugar una final europea, no sé, creo que eso es un círculo ahí y nos ha relanzado a ponernos mucho más en el mapa. El 18 de marzo de 1995, la rutina se paró y todos nos sentamos ante la tele para ver cómo se casaba la infanta doña Elena y don Jaime de Marichalar. Más de 1995 fue un año fructífero en cuanto a famoseo soriano se refiere. Jaime de Marichalar se casaba en Sevilla con la infanta Elena y la retransmisión del evento reunió frente a los televisores a 8.630.000 espectadores, la mejor audiencia matinal desde la llegada de las televisiones privadas. La boda fue realizada por Pilar Miró. Ese mismo año Soria también tendrá presencia en las cadenas privadas. María Reyes se alza con la corona de Miss España en representación de nuestra provincia. La gala de Telecinco no fue retransmitida en directo, sino que se grabó 2 días antes, por lo que el triunfo de la soriana ya se conocía en algunos hogares. Designa Miss España 1995 a Miss Soria, señorita María Reyes Vázquez. Felicidades. Muchísimas felicidades. Entrega la banda Noelia Alfonso y el excelentísimo alcalde José Miguel Rodríguez Fraga. Cómo no, nuestra nueva Miss España va a ser después coronada por Raquel Rodríguez, que le va a ceder su corona. Vamos, Raquel, ánimo. Señoras y señores, Miss España 1995. ...1996 fue el año de la gesta numantina. Soria vibró con sus jugadores durante la Copa del Rey, creando un auténtico fenómeno social en España. Tras vencer al San Sebastián de los Reyes, la Real Sociedad y el Racing de Santander, los numantinos se metían en cuartos de final para toparse con el temido Fútbol Club Barcelona de Johan Cruyff. En lo que era el embrión entonces de Soriavisión, pues nos tocó cubrir algunos de esos partidos, porque siendo una eliminatoria no sabes qué trayectoria va a llevar el equipo. Poco a poco fue creciendo y entonces pues nos tocó, insisto, en aquel embrión de Soriavisión, grabar lo más importante que fue el partido de ida de cuartos aquí en Los Pajaritos, estamos el año 96, y el de vuelta el 14 de febrero en el Camp Nou, que eliminará a Numancia, pero fue un auténtico acontecimiento. Fue la eclosión del Numancia a nivel nacional. Puso al Barça en jaque durante algunos minutos, porque en cuartos de final, ahora el Numancia está en 16avos de final con el Málaga, bueno, entonces, siendo de segunda B, le tocó al Barça de Primera División, entrenado por Johan Cruyff, aquel Dream Team, y en cuartos de final, en la ida, el Numancia en Los Pajaritos empató a 2, llegó a adelantarse en el marcador, y en la vuelta en el Camp Nou se puso 0-1, es decir, no es que tuvo al Barça contra las cuerdas al final del partido, que después remontó, pero sí le dio un grandísimo susto, y ya entonces sí que fue la eclosión del Numancia, conocerse a nivel nacional, y yo tuve la grandísima suerte de ir
ya digo, en el embrión de Soria Visión, ir con Álvaro García Huerta, un compañero que está aquí con nosotros en la tele hoy, en el autobús del Numancia, hospedarnos en el Hotel Numancia de la calle Numancia de Barcelona, estar con los jugadores, ir al entrenamiento previo al partido, ir en el autobús, o sea, más de cerca no se puede ver y fue un auténtico privilegio volver con ellos de la expedición. Eso fue una de las mejores experiencias, sin duda. La vuelta en el Camp Nou fue retransmitida en el día después de Canal Plus en un reportaje especial donde nos mostraba el viaje del equipo soriano y su aventura. Uno de sus jugadores, Raúl, fue fichado años más tarde por la cadena de televisión. En 1997 nace la primera televisión local en Soria con señal legal, vamos a decir, ya que no era necesario pinchar la señal de Telemadrid. Soria Visión, como tantos medios de comunicación, le costó arrancar desde que empezamos. Los primeros contactos que tuve yo en aquellos años para la televisión de Soria pues serían, te exagero, del año 93, 94, había un proyecto de televisión local aquí en Soria, entre varios fotógrafos de Soria y de la provincia, y parecía que era inminente el año 94, el año 95, estuvimos haciendo prácticas, al final arrancamos en el año 96. Yo estuve desde el año 96, que arrancamos en septiembre, hasta el año 97. Oficialmente empezó, pero ya habíamos hecho bastantes trabajos pues, de archivos, de practicar con las cámaras incluso, y muchísimas cosas. Televisión Castilla y León comenzaba sus emisiones autonómicas y contaba para ello con corresponsalías en las 9 provincias. Con programación local, la cadena pasó a llamarse en la provincia Soria Visión. El ramo de Soria mantendría en alerta ese año a toda la provincia durante unos días convulsos para la población. El famoso ramo de Soria es un hombre que además es un caso absolutamente oscuro, yo creo que los tribunales no lo aclararon. Esos dos jóvenes que vienen de Zaragoza, se supone que atracar el Sabeco, pero luego resulta que en el coche llevaban armas automáticas, llevan armas que no son para atracar un supermercado ni mucho menos, que desisten, secuestran a un taxista, se van hasta, por cierto, el padre de María del Mar Angulo, la actual presidenta del Partido Popular, Laurencio creo que se llama Angulo, es el taxista que secuestraron, los dejó en Renieblas, desde Renieblas fueron caminando por las vías del tren hasta Matalebreras, y en Matalebreras dos guardias civiles, un sargento y un teniente o capitán, se enfrentaron a ellos. Es todo muy extraño, o sea, yo es que si te cuento la historia, fue todo extrañísimo, ¿no? ¿Qué hacen en Matalebreras y por qué los buscan en Matalebreras en lugar de una patrulla de la Guardia Civil, teniendo en cuenta lo que ya sabían, lo que podía haber pasado? Y van un teniente y un capitán, o un sargento y un capitán, teniente y capitán, va a ser al final, sí. Bueno, ahí murió el teniente, el capitán resultó herido, el compañero del famoso Rambo de Soria también resultó muerto, al final todos se lo cargaron a él, pero ahí está todo absolutamente oscuro. Nunca se supo, yo creo que nunca se supo de verdad lo que ocurrió, ni qué hacían allí, ni por qué con todo ese armamento iban a atracar un supermercado. Algunos datos incluso confidenciales que no llegaron a salir en el juicio, como de por qué la Guardia Civil el día anterior había mandado a todos los niños, que los recogieron a todos para ir al colegio con escolta, se temían un atentado, sabían algo. Es que estábamos transmitiendo, yo iba en la moto, había conseguido conectar a la batería de la moto el teléfono móvil para que no se me gastara, y estábamos al lado cuando por fin parece que lo localizan 2 días después, un martes, que había aparecido por ahí por los Rábanos y andaba con una pistola, había disparado contra unos trabajadores de la empresa Villar, en la granja Sinova, en un Land Rover. Le había robado la moto a un chico, Borja Guisande, compañero de nuestro hermano de nuestro compañero de los medios de comunicación, Valentín Guisande, y nosotros estábamos al lado de un Land Rover de la Guardia Civil y escuchábamos la radio perfectamente, todo lo que decía la Guardia Civil. Cuando escuchamos, hay un chico muerto al lado de una moto, hay un chico muerto, está identificado como Borja Guisande. Bueno, claro, nosotros ya cuando me acerco lo confirmo y tal, y estábamos haciendo directo toda la tarde en el programa de Javier Sardá, en La Ventana con Javier Sardá. Estaba yo con el teléfono y yo todo el rato haciendo conexiones continuamente. El resto de la emisora estaba unos acá, otros allá, pero esa me tocó a mí. Y di en directo la información de que se había encontrado otra persona fallecida, un chico, luego supimos las circunstancias de cómo había muerto, muerta por 2 disparos, y era Borja Guisande. Yo ya sabía que era hijo de un conocido forense soriano y además hermano de un médico. Y lo peor de todo es que supe después, al día siguiente, que se habían enterado por la radio. Nos pilló de lleno, porque fue unos hechos muy terribles. No estamos acostumbrados en Soria a ese tipo de acontecimientos. Fue una auténtica desgracia, e informativamente pues vino un poco precipitado, y también por la casualidad,
porque precisamente la noche en que sucedió todo, que comenzó en Mataleveras, con aquel tiroteo en Mataleveras que resultó muerto un agente de la Guardia Civil, un miembro de la Guardia Civil, nosotros casualmente, el equipo de la televisión, pasábamos por allí y pasábamos media hora después de producirse los hechos porque veníamos de grabar un partido de voleibol y nos íbamos al País Vasco a grabar un partido del Numancia. Entonces, en segunda B, por aquella época dábamos los partidos en diferido del Numancia, decidimos irnos la noche anterior, la tarde anterior, pues, para ver un poco la zona y para disfrutar un poquito de la zona, y nos encontramos con ese primer acontecimiento del famoso Rambo. Después salió huido, estuvo por las cercanías de Soria y, como todo el mundo sabe, al final el lunes siguiente es cuando lo consiguieron apresar, no sin antes también pues provocar o matar a otra persona. Lo vivimos en ese momento. Cuando volvimos y fuimos a trabajar el lunes siguiente, que lo tenían ya rodeado, porque estuvo todo el fin de semana, no sabía muy bien dónde estaba, nos tocó bajar a esa zona de cerca del Duero, de la zona de los Rábanos, donde finalmente le pudieron apresar, y ahí estuvimos pues con el operativo de la Guardia Civil, con mucha confusión. Creímos en algún momento que teníamos cierto riesgo, porque es verdad que estuvo por ahí también dando tiros, y finalmente, ya digo, con una auténtica tragedia, porque mataron a gente, ¿no? Mató a gente, y informativamente muy intenso, evidentemente muy intenso. En 1999, el Numancia conseguía ascender a Primera División por primera vez en su historia, y ese mismo año otro soriano conseguía uno de los logros más destacados del deporte. Abel Antón se proclamaba por segunda vez campeón del mundo de maratón en el Mundial de Sevilla. Abel Antón era un corredor habitual de 5.000, de 10 metros, un corredor de mucho nivel en Europa, pero que en esas distancias, cuando salía a competiciones mundiales, pues al final los africanos pues imponían su ley, como siguen haciendo, y quedaban muy atrás. Y decidió dar el paso al maratón. Fue tremendo, porque no hizo demasiados maratones, pero ganó la gran mayoría. Ganó Berlín, ganó en Londres, ganó en muchísimos sitios, y entre ellos ganó el del 97, que fue de los primeros que corrió, a Martín Fiz, que era el campeón hasta ese momento. Fíjate lo que es la trayectoria española. Martín Fiz había ganado el anterior mundial, lo ganó Abel Antón a Martín Fiz en Atenas, entrando además en el estadio mítico de Olímpicos, el estadio de toda la vida, el que da nombre a los Juegos Olímpicos. Pero es que a los 2 años lo ganó en Sevilla. Fíjate, todo el público de Sevilla jaleando a Abel Antón, que vuelve a ganarlo. Pues otro momento mítico también. Además coincidió, recuerdo, que al día siguiente Numancia jugaba su segundo partido de historia de Primera División. Había ganado el Valladolid en el debut en Primera y jugaba contra el Real Madrid en el Bernabéu. Fíjate qué fin de semana. Sábado Abel Antón en Sevilla, domingo Real Madrid Numancia. O sea, fue súper intenso. Año 99. Soria Visión también tuvo que hacer frente a los acontecimientos más trágicos que sufrió la provincia en el año 2000, el incendio de Tardelcuende o el atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil en Ágreda, o también el durísimo accidente en Golmayo que conmocionó a todo el país. 6 de julio, el famoso accidente de los chavales, donde fallecen, me parece que 22 o 23 personas en el acto, y luego al final son 28 con el paso de los días y tal, que fue un drama terrible. Yo creo que no solo para Soria, sino para toda la sociedad española. De hecho, yo lo calificaría, bueno, lo califican de los accidentes más graves de la historia de circulación. Y luego, sobre todo también porque es la desgracia de que son niños, 22 niños que empiezan a vivir. No sé si tenían entre 7 y 13 años, o sea, fíjate, o 8 y 13 años. Me tocó cubrir el acto para Antena 3, precisamente con varias gente de vuestra de la televisión, y bueno, fue un acto bastante desagradable. Estuve 4 días cubriendo las noticias, me llamaron rápidamente, me llamaron de varias televisiones, pero yo cubrí la noticia para Antena 3. Teníamos que escoger la cinta rápidamente, en el momento que se levantó el autobús y aparecieron cadáveres y más con los cerditos, tuvimos que subir corriendo a la Sierra Santana, ya tenía el enlace, meter la cinta en el Maneto Betacán y lanzar la señal a la centro regional de Castilla y León. En este año llega a Soria la competencia de Soria Visión y se instala en un piso de la capital una corresponsalía de Canal 4 Antena 3. 2 coberturas que hacemos, que hago con Fernando Martínez Marañón, son un entrenamiento en Numancia, donde el capitán estaba en Numancia en aquellos tiempos en Primera División, el capitán era Octavio Viñal, si no me equivoco, sí. Es un entrenamiento matutino, ya con frío, empezaba el frío, no era como ahora que nos ha durado el verano hasta casi octubre, ¿no? Y luego fuimos a cubrir en Ágreda el tema de, ya no atentados, sino el día de la patrona de la Guardia Civil, en lugar de hacerlo en Soria, fuimos a cubrirlo en Ágreda porque estaba reciente y le pareció, informativamente hablando, a mi compañero en esos momentos, que era Fernando Martínez, el hacerlo y ir a ver cómo estaba el ambiente de la Guardia Civil en Ágreda, que había sufrido meses antes lo que ya hemos dicho que pasó. Canal 4 estaba creando
el señor Méndez Pozo estaba creando el canal regional que era Canal 4, que es donde iba a haber una delegación en cada provincia, y alguna en Miranda y Ponferrada, bueno, no sé si las 8 o 9 provincias de Castilla y León, más Miranda, Ponferrada, se estaban haciendo. Y Soria se crea en marzo-abril de 2001, pero justamente el 12 de octubre de 2000, el primer director de la tele que hubo, Fernando Martínez Marañón, se crea una corresponsalía y trabajamos para Canal 4, para esas provincias de Canal 4 donde había Canal 4 y se veía en toda la región, y Antena 3, que era, de hecho los coches iban rotulados con el logo de Canal 4 y el logo de Antena 3 Televisión, y empezamos 3 o 4 personas, esos 3 meses, hasta que el edificio está preparado, y en marzo o abril de 2001 comienzan las emisiones en esta cadena. Era un proyecto titánico, éramos poca gente, aprendiendo todos tele, más en mi caso, yo no soy periodista de formación, soy socióloga con formación en ciencia política también, y aprendíamos mientras hacíamos, así que muchísimo trabajo, pero nos divertimos, le echamos muchas ganas, y lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, lo empezamos a hacer y aprendiendo mientras hacíamos tele, fue divertido. Ese mismo año, el pequeño Diego, el niño del rollo, ocupa los programas informativos en todas las televisiones por su disputa entre la familia de adopción y su madre biológica. Es un caso muy estremecedor porque, bueno, yo pillé un poco la pista, pero un padre se puso en contacto conmigo, digo, mira, están en esto, hablé con el abogado, me lo contaron. Bueno, fue un caso tremendo porque era una situación en la que ves la vida de un niño que lo tienen como una pelota de tenis, de acá para allá, un juez decide, un psiquiatra opina. Para los que no se acuerden, ese niño había sido entregado en preadopción a una familia del rollo, y cuando ya llevaba bastante tiempo viviendo con ellos, resulta que un juez determinó que se le devolviera a la madre natural, a la madre biológica, una mujer con muchos problemas, Margarita Bernal se llamaba, de Salamanca, con problemas psiquiátricos, era una persona de polaridad bárbara, lo mismo era súper amable, que se irritaba mucho y tenía esa enfermedad, y bueno, pues al final muchos juicios para arriba y para abajo, el niño de una pelota para acá para allá, no se me olvidará porque además es un niño que nació un 4 de enero como yo, y lo tengo como muy marcado porque además la levanté yo, entonces era corresponsal del norte de Castilla, y nosotros adelantamos la exclusiva en la serie en el norte de Castilla. Ya te digo, fue sobre todo un poco irritante ver cómo un juez displicente o un técnico como un experto como pueda ser alguien que tiene que hacer peritajes psicológicos como un psiquiatra, pues está jugando con algo tan delicado como la vida de un crío. Yo quiero ser su amiga nada más, su amiga, nada más. Que vienes con ganas solo de ver al niño. Exactamente. Yo vi en algunos casos que se forzaron situaciones. Llamaban desde la central, oye, cógela llorando, cógela. Entonces era una situación, a mí me resultaba incómoda, eran forzar situaciones de que, claro, querían esos planos de llorando la madre, también se entrevistaba a Margarita y demás. Bueno, fue una época para mí bastante interesante, pero vi que bastante dura. Dura en el sentido de que se jugaba mucho con las emociones y con los sentimientos de la gente. En 2001, Canal 4 se traslada al Camino de los Royales, donde emite informativos y programas propios e incluso retransmite acontecimientos de índole mundial. Ahora, con los años, me pareció una osadía impresionante hacer la caída de las Torres Gemelas. Ocurrió justo en la franja horaria de la tertulia de la tarde. Y como no sabíamos lo que se podía, no se podía hacer, lo que era posible y no era imposible, tuvimos la osadía de pillar la imagen de satélite de un canal internacional y retransmitimos la caída de las Torres Gemelas en directo. Ahí en una tertulia de tarde en la calle desde Soria. Y viéndolo con años, pues me pareció una osadía, una cosa de semejante calado mundial, que desde una tele local tuviésemos pues el empuje o el atrevimiento de narrarlo, pero fue curioso porque vimos lo que había pasado mientras preparábamos el programa, enchufamos aquella cadena internacional que lo estaba retransmitiendo, no sé muy bien ahora si los derechos de autoría nos lo permitían o no, y allí se nos cayó la segunda torre y lo narramos desde Soria. Entonces fue bastante curioso y bastante impresionante. Y luego, claro, intentábamos hablar pues con interlocutores locales y, bueno, una visión limitada y quizá en el momento miope,
pero luego viéndolo con los años digo, ahí retransmitimos el 11S desde Soria. El carnaval soriano también dará que hablar en los medios nacionales. Paco Porras, un futurólogo en boga en esas fechas, es recibido a huevazos en una plaza de la Fuente Cabrejas abarrotada de sorianos. Si continuamos cronológicamente, tenemos que trasladarnos hasta 2003 para que nuestra provincia aparezca en la televisión. En aquel año, Medinaceli se convertía en el epicentro de toda la prensa por la llegada a la villa de David Beckham, recientemente fichado por el Real Madrid. El motivo de su llegada no era otro que la grabación de este spot de televisión. Las medidas de seguridad que se tomaron para impedir la grabación por parte de la prensa fueron extremas e incluso se emplearon dobles para despistar a los fotógrafos y cámaras de televisión. Ni sobrevolando la plaza fue posible recoger ni una imagen del astro del fútbol. Eso sí, Canario y Troya se llevaron un saludo de Roberto Carlos. Hoy por la noche. Sí, mándanos una postal a Canal 4 de Soria. Danos un saludo, quítate del medio, por favor. Un saludo nada más. Cuidaros. Vale, Roberto. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. El mejor. Me tocó ir para el periódico, pero no pudimos hacer gran cosa porque tenían absolutamente rodeado todo, lo tenían todo precintado, no había manera de acercarse. Sí recuerdo aquel spot que fueron los jugadores del Real Madrid y fue el primer lugar prácticamente que David Beckham pisó en España cuando fichó por el Real Madrid. Jugaba al fútbol, pero hacía más que nada anuncios, ¿no? Y el primer lugar yo creo que vino a Barajas y fue a Medinaceli. Hizo aquel spot, salía Roberto Carlos, además recuerdo que ennegrecieron las paredes de la Plaza Mayor, de la preciosa Plaza Mayor de Medinaceli para dar un ambiente más medieval. Creo que al final la gente decidió dejar así las paredes porque les gustó cómo habían quedado y hasta que aguantara lo dejaron. Y estaba totalmente, vamos, blindado lo que es por Pepsi, creo que era la marca. Y nada, los periodistas fue imposible acercarnos ni ver ni por asomo. Yo por lo menos no pude ver ni por asomo ni el fotógrafo. Entonces yo estaba en el desgraciadamente extinto ya Heraldo de Soria y vimos un poco el ambientillo, pero poco más. En 2004 el Club Deportivo Numancia viviría su segundo ascenso a Primera División y en 2007 el voleibol será el deporte que aparecerá en los medios nacionales. El equipo de vóley Soria volverá a recordar ese año su época dorada de los 90, haciéndose campeón de la Copa. Cuando el Numancia todavía era un equipo muy seguido, por supuesto, pero un equipo de segunda B, había estado muchos años en tercera, el vóley ya era un equipo de los mejores, había ganado, fue campeón de Liga, fue campeón también de la Copa del Rey, y lo más que hizo fue llegar a la final de la Recopa de Europa en Ginebra, un desplazamiento mítico de los aficionados sorianos. Se llevaron hasta el bar propio, bar móvil que había aquí en Soria,
y finalmente se quedó subcampeón el equipo de Soria. Hasta gente como nuestro colaborador, hasta hace poco como Juan Isuna, fue nombrado mejor defensor de la competición, y bueno, ser subcampeón de la Recopa de Europa en un deporte como el voleibol, con aquellos Jesús Garrido, con los míticos jugadores, Ángel Alonso, todo lo mejor. Fue la época dorada del vóley, la verdad es que fue tremendo en el pabellón, antiguo pabellón de la Juventud ya remodelado. Era un frontón con las gradas muy presionantes para el público y se vieron momentos terribles, momentos espectaculares. Eso de la Recopa, pero sobre todo de las Copas del Rey, las ligas, lo del San José entonces fue tremendo. Un año más tarde, en 2008, Soria sería la provincia experimental para la implantación de la televisión digital terrestre y se produciría primero en la capital y luego en sus pueblos el llamado apagón analógico. Desde hoy la primera ciudad española en la que se ha producido el apagón analógico. Se acaba la etapa de la televisión de siempre y entra en nuestras vidas la TDT. Nuria Camarero, Soria, ¿cómo se ha vivido esta jornada por allí? Hola, buenas tardes. Pues efectivamente Soria forma parte del futuro con la entrada en la era digital de las televisiones nacionales. 51.000 sorianos de más de 160 localidades dicen de esta manera adiós a la era analógica para disfrutar de las ventajas que supone la TDT. El acto ha contado con la presencia de numerosos sorianos y ha estado presidido por el ministro de Industria, Miguel Sebastián. 3, 2, 1... Eso fue julio del año 2008. Soria formaba parte de un proyecto piloto y aquí empezaba la TDT con 2 años de adelanto respecto al resto de España. Yo creo que por población nos cogieron como conejillo de indias para probar cómo iba a funcionar la TDT. Fue un éxito y cambió el espectro de la televisión hasta hoy. Yo recuerdo ese día en la Plaza Mayor, vino el ministro Miguel Sebastián. A las 12 de la mañana hubo una cuenta atrás, apretó un botón y Soria fue pionera a nivel nacional en el paso de la televisión analógica a la TDT, que yo creo que es el gran cambio de la televisión después de la entrada en vigor en los años 90 de las cadenas privadas. Ya implantada la TDT y atendiendo a la única concesión autonómica de señal de televisión, las 2 cadenas locales que emiten en Soria se fusionan para crear la Televisión Autonómica de Castilla y León, que contará con 2 canales, uno destinado a la información regional y un segundo canal, la 8, con contenidos locales. La 8 Soria ha sido testigo de los acontecimientos de la provincia desde su nacimiento hasta nuestros días, una historia que se sigue escribiendo día a día, ofreciendo toda la información de Soria y llevando el entretenimiento de carácter local a toda la sociedad soriana.